Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Pero bien, ahora nos vamos a enlazar ya vía Zoom hasta Guatemala con Nicolás Simán, él es periodista deportivo del portal La Redondita GT. Vamos hasta Guatemala para justamente hablar con Nicolás sobre la actualidad de la selección de Guatemala, cuáles son también las expectativas en los partidos amistosos que se ha venido jugando y seguramente se van a venir a jugar más partidos y sobre todo, ¿no?, este inicio de eliminatorias, que claro, falta un poco... un poco de meses, pero siempre es bueno ver y analizar un poco la actualidad de cada selección. ¿Cómo estás, Nicolás? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal, Alexander? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues la verdad, con la selección de Guatemala es un poquito una sensación agridulce. Hemos tenido muy buenas sensaciones bajo el nuevo mandato de Luis Fernando Tena, que ya ganó una medalla olímpica con México, y en los últimos partidos la selección se ha visto con una idea futbolística. Ahora, ese es lo positivo que tiene. Lo negativo que tiene es que a pesar de tener una idea futbolística, un orden, algo que no le habíamos visto a la selección, los resultados siguen siendo los mismos. Perdimos los últimos dos partidos contra Trinidad y Tobago y contra México. Contra México se dio una muy buena selección de Guatemala, pero aún así el resultado fue de 2-0 a favor de México. Y contra Trinidad y Tobago, que se decidió hacer más rotaciones, el partido la verdad es que dejó muy poco para la afición guatemalteca, para la prensa guatemalteca, muy poco por analizar, más que un partido trabado, como se puede decir, con muchos errores, que al final termina pesando lo que nos ha costado siempre contra selecciones como Trinidad y Tobago, que un error pequeño, ellos se encierran y ya no hay forma de romper ese candado que ellos arman. Ahora, Nicolás, si bien es cierto, esto es lo malo quizás que tiene todavía la selección de Guatemala y que en esa parte todavía no encuentra una mejora. Ahora, para ti, ¿qué es lo que se tendría que hacer, o en este caso, qué tendría que ser el comando técnico de hoy en día para que al menos se pueda de alguna u otra manera cambiar el chi de los jugadores quizás, o cambiar el ánimo también de los jugadores, porque las eliminatorias están cerca? Ya no falta un año, faltan meses nomás que nos separan del inicio de las eliminatorias. ¿Y qué hacer, no?, para que Guatemala pueda estar, o mejor dicho, ser protagonista en esta nueva eliminatoria. El primer paso, creo yo, que ya se dio fue la contratación de Luis Fernando Tena, porque se inicia un proceso como tal. No es elegir al mejor entrenador de la Liga Nacional, no es elegir al que en mejor momento está, sino que es darle forma a lo que se quiere de esta selección. Y de la mano de la llegada de Luis Fernando Tena también se cambiaron los cuerpos técnicos de las selecciones sub-20, sub-17. Entonces ya se va formando ese camino de desarrollar jugadores con una idea que encaje en la selección mayor, que nos pueda servir en años más adelante o en las eliminatorias, si todo sale bien. Ese era para mí el primer paso, y que se tiene que respetar, porque ahora lo que pasa muchas veces es que Guatemala empieza a perder partidos, digamos que en Copa Oro pierden en fase de grupos o en la primera fase de eliminatoria, ya empiezan a sonar más dudas con el entrenador, se empieza a resetear nuevamente la búsqueda de entrenador, y iniciamos de nuevo esta búsqueda de un nuevo proceso. Para mí el paso clave es ese. Por otro lado, para ver algo más inmediato, yo creo que lo que está haciendo la federación para apoyar este proceso, esta nueva idea de juego, es traer jugadores del extranjero. Ahorita la selección tiene dos jugadores que acaban de llegar, ayer llegaron, que es Rubio Rubín, que ya ha estado en diferentes procesos, Aaron Herrera, perdón, que también acaba de ser nacionalizado, y va a llegar Nathaniel Méndez Line, que es inglés con mamá de guatemalteca. A lo que voy es, están trayendo estas piezas como que si fuera un equipo, un club. Son fichajes que levantan la moral, levantan el ánimo de los compañeros y dicen, ok, estamos trayendo jugadores del extranjero que tienen más roce de calidad en sus ligas. Entonces eso creo yo que puede levantar no solo la calidad del equipo, porque son jugadores que no tenemos en la Liga Nacional, sino que también la moral de decir, ok, viene un jugador diferente, tal vez con eso metemos más goles, defendemos mejor, etcétera.
Claro, eso es lo importante de lo que tú mencionas, ¿no? Porque un lado está la experiencia que viene del extranjero, tiene un plus más para que de alguna u otra manera los chicos que están ahorita dentro de la selección o los están tomando en cuenta tengan ese plus, ¿no? Y también los chicos que están ahorita en la selección con los que van a venir o con los que ya están del extranjero, le den esa confianza, ¿no? La juventud y la experiencia en una sola, ¿no? Pero también es importante, Nicolás, que Guatemala poco a poco también vaya haciendo este recambio generacional que en toda selección se está viendo hoy en día, ¿no? Y sobre todo en las selecciones de CONCACAF se está viendo bastante, ¿no? Porque en las eliminatorias pasadas para el Mundial de Qatar 2022 sorprendió Canadá, ¿no? Canadá que llega al Mundial después de 36 años, sorprende un equipo bien armado, bien sólido, también con juventud. Panamá también en su momento sorprendió, pero aparte de de la juventud que tiene que haber, lógicamente, Nicolás, en la selección, también te quiero hacer esta otra consulta, ¿no? ¿Cómo está el torneo local? ¿Cómo está la liga local de Guatemala? Porque si bien es cierto, también hay jugadores que seguramente la habrán del torneo local para que alimenten también a la selección nacional. Sí, en tema de calidad de jugadores, Ujú. hay de dónde sacar, hay para armar un equipo competitivo, pero el torneo de por sí tiene muchos puntos por mejorar. Un punto de ellos, para mí, es de los más importantes, es el tema de los extranjeros. Se está permitiendo que vengan muchísimos extranjeros. Guatemala es una de las ligas que mejor paga de Centroamérica y de América en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen extranjeros de Sudamérica, de México, incluso del Caribe, que vienen a quitarle ese puesto de desarrollo a los jugadores guatemaltecos. Es por eso que ahorita, para armar un grupo de selección nacional, cuesta tanto encontrar jugadores que realmente puedan pesar. Después está el tema de planificación, de estructura. Aquí en Guatemala no hay ciudades deportivas, apenas si los equipos principales, digamos, Comunicaciones y Municipal, tienen un estadio que entre comillas es suyo, pero no le pertenece al club. Después está el tema de los horarios, que también es un relajo aquí en Guatemala, que se juegan partidos, digamos, en Iztapa, que es uno de los departamentos más calientes, se juegan a las 3 de la tarde. Entonces eso no permite que se desarrolle el buen fútbol. Las canchas no tienen buen estado. Entonces son varios puntos los que tienen que ir trabajando de la mano de la Federación, la Liga Nacional, porque podemos tener jugadores con talento, que yo creo que sí hay en Guatemala, pero si no se les dan las facultades necesarias para rendir, vamos a seguir en lo mismo. Y si la selección pasa como ahorita pasó con la sub-20, que llega a un mundial, va a ser mera coincidencia. Lo que se necesita es fortalecer todo desde abajo para que ya se haga algo más común. Ver a Guatemala, no quiero decir siempre en un mundial, pero compitiendo por estar ahí, llegando a hexagonal, a fases finales de clasificatoria, algo que desde 2006 no vemos en Guatemala. Y eso es cierto, ¿no, Nicolás? Porque si bien es cierto las competencias a nivel de CONCACAF y sobre todo en las eliminatorias, o ya sea Copa Oro, que es un torneo también importante para todos ustedes, se ve realmente cuál es el nivel de cada selección, ¿no? Y claro, como tú bien lo dices, en Guatemala tiene que seguir mejorando, ¿no? Porque Guatemala se está quedando atrás, creo yo, de las otras selecciones de CONCACAF y eso tampoco le permite avanzar. Y hay algo que también tú has dicho que es muy cierto y es el trabajo aparte que tiene que hacer la federación. Porque si la federación no hace ningún trabajo, no se preocupa por las estructuras deportivas o al menos los estadios donde se juega fútbol y más aún las propias dirigencias de todos los clubes de Guatemala, y la organización, sobre todo también, ¿no? La organización del campeonato, cómo se va a organizar el campeonato, es muy complicado que también el técnico que venga pueda sentarse y decir, ¿no? A qué jugadores voy a elegir de cada club, quién me va a beneficiar para más adelante, para tener una selección competitiva. Y eso que lo que le falta a Guatemala, ¿no? Ser un poco más competitivo, arreglar muchísimas cosas dentro de la liga como tal de Guatemala para de esa forma pensar también en hacer una buena presentación eliminatoria, ¿no? La sub-20 lo demostró también en su momento. Ahora le toca también a la selección mayor y que ahora, como bien te lo vuelvo a repetir, puedan ser protagonistas, porque el Mundial o en las eliminatorias pasadas no le fue tan bien tampoco. No, las eliminatorias pasadas, Guatemala empezó muy atrás y eso también ha sido algo que ha afectado mucho a esta selección, esa suspensión que tuvo Guatemala entre Exacto. 2016 y 2018
que quiera que no retrasó muchísimo el progreso del deporte guatemalteco, del fútbol guatemalteco. En esas eliminatorias empezó no en la segunda parte, sino que en la tercera. Y ahí se enfrentó a Curazao y contra un rival que en teoría, bueno, a lo largo de la historia contra Guatemala, era un rival accesible como la mayoría de los del Caribe, no pudo hacer nada. Guatemala terminó empatando 0-0 y eso fue la eliminación por tema de diferencia de goles. Este año yo creo que Guatemala tiene una oportunidad de oro porque ya Ujú. ha tenido esa posibilidad de ir adaptándose después de esa suspensión, de ir mejorando, de ir conociendo el área, pero al mismo tiempo todas las otras selecciones de Centroamérica y el Caribe van a estar con la misma idea de no está México, no está Canadá, no está Estados Unidos, ok, es nuestro momento. Así es. Guatemala tiene que hacer una eliminatoria prácticamente sin errores, que es algo que aquí no hemos visto en toda la historia, pero si en un momento de la historia va a tener más posibilidades, va a tener ampliadas sus posibilidades de clasificar al Mundial, yo creo que es esta eliminatoria, porque no están los tres grandes y es, digamos, la eliminatoria más pareja que vamos a tener. Ahora, yo justo te iba a hacer esta consulta ya hablando de las eliminatorias y el nuevo formato. Digamos un nuevo formato porque no va a estar México, no va a estar Canadá y tampoco Estados Unidos. ¿Cómo ves esta eliminatoria? ¿Cómo ves en sí a las selecciones, a los equipos? ¿Va a ser más competitiva? ¿Tú crees que va a ser más competitiva? ¿O de repente se van a relajar un poco algunas selecciones que de repente, digamos, tendrían las opciones de llegar, ¿no? De repente puede ser un Panamá, puede ser una Honduras, ¿no? O también a un Costa Rica. ¿Cómo ves tú hoy en día estas nuevas eliminatorias sabiendo que hay un cupo más para CONCACAF? Sí, y yo creo que estas eliminatorias van a ser las más cerradas de la historia de CONCACAF, por el mero hecho que no están estos tres grandes del área. Esto significa que, digamos, Costa Rica, que era el famoso cuarto de esa lista, Costa Rica ahora es el rival a vencer. Y Costa Rica, cuando le toque visitar Guatemala, El Salvador, Panamá, Jamaica, Honduras, el equipo que sea, puede perder puntos ahí. Y Guatemala o El Salvador o Honduras puede ir a Costa Rica y sacarle un punto. Entonces, ese factor de estar todos en un nivel tan similar, que Costa Rica es el superior, pero a Costa Rica le puede sacar puntos en su casa, va a ser, como te digo, un pequeño error que cometa cualquier equipo, ya te disminuye tus posibilidades de clasificar. Entonces los equipos centroamericanos van a tener que estar todo el tiempo al límite. No, la concentración tiene que estar a tope. Y un pequeño error y ahí se te puede quedar el sueño mundialista. Y eso también es la motivación. O sea, yo he escuchado y he hablado con jugadores de la selección de Guatemala que te dicen, ok, estamos pendientes, estamos convencidos de que esta es nuestra oportunidad, pero al mismo tiempo sabemos que el resto de selecciones centroamericanas y del Caribe tienen la misma ilusión. Entonces va a ser una eliminatoria de matar o morir. Y ahí, como te lo digo y lo vuelvo a repetir, cualquier error y te vas para casa, ya no vas al mundial. Ahora, también hay algo importante, ¿no? Y que Guatemala va a tener también más partidos amistosos, como bien lo dije. Va a enfrentarse, si mal no me equivoco, Nicolás, va a enfrentarse el día jueves 15 ante Costa Rica y luego Sí, va a enfrentar a la selección de Venezuela. Una Venezuela que también ha venido mejorando en los últimos años. Sí, no llegó a clasificar al Mundial pasado, pero dejó un sabor importante, ¿no? Dentro de las eliminatorias sudamericanas y que con el pasar del tiempo también ha podido ir mejorando muchísimo a Venezuela. Incluso vamos a ver, ¿no? Si también es protagonista de estas eliminatorias sudamericanas. Pero, ¿qué piensas ahora acerca de, bueno, ya hemos hablado un poco de Costa Rica, pero ahora qué piensas también de Venezuela, ¿no? De que Guatemala este domingo también este domingo 18 se va a enfrentar. yo creo que es un tipo de fogueo necesario para la selección guatemalteca. Estos partidos que han tenido me parece que los han planeado de manera muy estratégica, porque México, ya estamos acostumbrados a jugar contra equipos centroamericanos, pero con México y Estados Unidos tenemos desde 2016 de no enfrentarnos en eliminatorias. Entonces son partidos que te van preparando mentalmente para aguantarlos, para saber que se te van a venir encima, atacarte todo el tiempo. Después Trinidad y Tobago, que es un rival que siempre se nos traba un poco. Costa Rica, que la última vez que los enfrentaron ganó Guatemala 1-0. Como que van planeando. Y el tema de Venezuela a mí me parece muy interesante porque para mí Venezuela, si estuviera en las eliminatorias de CONCACAF, estaría entre los cuatro o cinco primeros. Estaría peleando como ha estado los últimos años en Conmebol.
seguramente habría clasificado a más mundiales. Entonces, para Guatemala es una prueba más que interesante y más viéndolo de cara a la Copa Oro, de Copa América, perdón, que se va a jugar en conjunto con CONCACAF. Si Guatemala de alguna forma u otra se termina clasificando, ya empieza a conocer cómo son esos rivales. Y al final, si uno quiere clasificar una Copa del Mundo, sí, tiene que jugar contra los de su región. Pero después, en un repechaje, quién sabe contra quién te vas a enfrentar. Y tenés que estarte preparando constantemente para esos partidos. Y después, en el Mundial, seguramente en el grupo que te toque, algún sudamericano habrá. Entonces, sirve para ir conociendo eso. Y como tú decías, Venezuela es una selección que viene en ascenso. Entonces, para Guatemala va a ser una prueba muy interesante para variar ese planteamiento táctico que ha estado usando Luis Fernando Tena. Y eso también es importante, ¿no? Porque no solamente le va a permitir variar, ¿no? De sistema táctico, de repente se queda con uno, pero siempre es bueno variar y también poner o probar, ¿no? Con nuevos chicos, nuevos jugadores que pueden llamar a la selección para ser parte de estos partidos amistosos. Ahora, también has hablado de un tema muy importante y es sobre la Copa América, la que se va a realizar en Estados Unidos, ¿no? También sería importante, si es que Guatemala llega a clasificar a esta Copa América, de tener este nivel competitivo, ¿no? Porque también de alguna u otra manera, si es que llega a poder clasificar a esta Copa América, le va a permitir de repente tener más roce, ¿no? Un poquito más de roce internacional para que también pueda conocer en el papel el nivel también que se juega tanto en Sudamérica, ¿no? Sobre todo, y también estar con otros equipos ya de CONCACAF, como ya está dicho, ¿no? Que va a estar México, Canadá y Estados Unidos para lo que ustedes quieren, para lo que Guatemala en sí quiere, y obviamente quiere ser protagonista, poder llegar al siguiente mundial. Tienen más opciones, claro está, de poder llegar al siguiente mundial, pero siempre hay que jugar los partidos primero para ver, ¿no? En qué situación se encuentra la selección de Guatemala, Nicolás. Sí, y también para mí, más que los resultados deportivos que podamos ver, que sea jugar Copa América, hacer un buen papel en Copa Oro, clasificar a un mundial, que es el sueño que tenemos todos los guatemaltecos, para mí lo más importante que tenemos que ir siguiendo en esta selección de Guatemala y en las selecciones inferiores es un progreso. Así es. No es, ok, ahorita clasificamos a un mundial como fue con la sub-20 y en el mundial sub-20 ni un gol pudieron meter. Entonces, quiero ver el siguiente proceso si se nota una mejoría, si se nota que, ok, ya clasificamos a uno, el siguiente nuestra meta no es clasificar, nuestra meta es ir y ganar un partido, ganar dos partidos. Ese desarrollo también en la mentalidad del jugador, y creo que también esos partidos, como te mencionaba, si clasifican a Copa América, es decir, ok, Guatemala no es un equipo chiquito, podemos competir contra alguno de estos equipos y ir creciendo esa mentalidad, porque ahorita Guatemala se enfrenta con México, con Estados Unidos, fuera de Guatemala y es, ok, este partido lo vamos a perder, nos van a golear. Y ese también es un paso importante que tenemos que dar, el cambio de mentalidad, el cambio de chip. Claro que sí, y ese cambio de chip también viene de parte de las autoridades, ¿no? Sí, Y también viene de parte de los colegas, de los periodistas allá en Guatemala también, que tienen que ayudar en lo posible, ¿no? Claro, criticando cuando deben de criticarse y de repente hacer también una buena crítica cuando es necesario, ¿no? Pero creo que todos en conjunto en Guatemala se tienen que asumir el trabajo, directivos, clubes, federación, periodista, prensa, para que de alguna u otra manera también la selección vea, ¿no? El apoyo que se le está dando y obviamente poder crecer a nivel de CONCACAF, ser más competitivo, ir de repente, no solamente con estos partidos amistosos, ¿no? De repente ir por ahí consiguiendo otros partidos amistosos con otras selecciones de un nivel importante, ¿no? Para que también se puedan foguear mucho más y también tener un nivel competitivo importante. sí, y también, qué importante que menciones los directivos, porque había sido algo que se nos había dificultado, el tema de quién es nuestro presidente, quién está tomando las decisiones, porque de ahí parte esa suspensión del comité de la federación, que no quiso aceptar los estatutos de FIFA y ahí nos suspenden. Tuvimos como tres presidentes interinos y después viene Gerardo Páez. Gerardo Páez es el actual presidente de la FEDEFUT y él venía de tener a la selección de fútbol sala clasificando mundial tras mundial. El crecimiento de la selección de Guatemala en fútbol sala le dio el mérito para llegar a esta selección mayor, a la federación en general. Y yo creo que el inicio que ha tenido él es el inicio que necesitaba Guatemala.
El Mundial Sub-20 que se consiguió, el Sub-17 dieron una muy buena imagen, perdiendo, si no estoy mal, 4-3 contra Estados Unidos o 5-3. Fue un partido muy reñido. Y vas viendo ese desarrollo, esa mentalidad del presidente, que no está ahí solo para generar ingresos, sino que está ahí porque realmente le interesa el desarrollo del fútbol guatemalteco. Ahora bien, regresamos a lo que te decía, si cortamos ese proceso por críticas de los periodistas, porque la afición no está contenta porque empezamos perdiendo, empezamos desde cero otra vez. Y ahorita yo creo que sí se ha hecho un avance. Yo sí estoy contento con lo que se ha hecho en Federación y en Selección Nacional, a pesar de que todavía no estamos viendo los resultados que queremos, pero de la noche a la mañana no vamos a ver los cambios que creo yo que como periodista y como aficionado quisiéramos ver todos, que es Guatemala ganando, Guatemala llegando a un mundial, Guatemala compitiendo. Eso no va a pasar. Pero sí vamos dando estos pasos pequeños para ir construyendo las bases de ese éxito que podríamos llegar a tener. Así es, Nicolás. Esperemos que así sea, que Guatemala pueda mejorar muchísimo y verlo en algún momento en un mundial, que también sería importante, ¿no? Para la selección de Guatemala, para todos ustedes y obviamente para el crecimiento también del fútbol de Guatemala, que es muy importante ese aspecto. Nicolás, yo te agradezco mucho por estar el día de hoy aquí en el programa. Gracias de verdad por haber aceptado esta comunicación y ya seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad de la selección y de cómo vienen también sus partidos amistosos, ¿no? De repente nos vamos a poner de acuerdo para hacer ya un post partidos de los amistosos de Guatemala y cómo acaban, ¿no? Y qué sensación también les deja a todos ustedes luego de estos partidos que tendrán ante Costa Rica y Venezuela. Seguro que sí, estamos a las órdenes. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Listo, Nicolás, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.